En este momento comienza la parte editorial de Platica con México, correspondiente al miércoles 22 de febrero del año 2023. Muy bien. El título de esta parte editorial, o de esta sección editorial de hoy es: Los victimarios de hoy serán, no lo duden, los corderos que serán sacrificados mañana. Ya algunos de ustedes ya dieron una versión diferente, pero es exactamente lo mismo. Primero hablemos de este proceso que se cerró en los Estados Unidos en relación con el ingeniero Genaro García Luna. El sistema judicial norteamericano difiere del nuestro. Se instala primero un gran jurado para ver si hay elementos para realizar el proceso o el juicio. Una vez que esto se aprueba, se hace una insaculación, una selección muy rigurosa de 12 ciudadanos, que un requisito es que hayan estado no informados del tema o del personaje, de su historia, de su vida, etcétera, donde él va a participar. Los 12 que fueron seleccionados no conocían a García Luna, no sabían de lo que se le acusa. Es decir, personas que hay en los Estados Unidos, aunque no lo crean ustedes, que no leen periódicos, etcétera. Constituido el jurado, empieza el proceso. La parte acusadora hace sus planteamientos, presenta sus testigos y la defensa puede presentar los suyos. En este caso, la defensa solamente presentó como testigo de descargo a la esposa del ingeniero García Luna. Lo curioso de aquí es que los testigos de la parte acusadora, de la fiscalía, prácticamente todos son narcotraficantes que fueron perseguidos y capturados por el ingeniero Genaro García Luna. Entonces dice uno, a ver, bonito, ¿cómo está esto? Entonces empiezan a presentar y cayeron en contradicción, mentiras flagrantes, exageraciones absurdas como 7 millones de dólares en una bolsita o en una maleta, cosas, o sea, sin embargo, la repetición de eso, causó mella en el jurado, vamos a pensar bien, y lo encontraron culpable. Muy bien. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sigue? Muy bien. El juez ya dijo, la sentencia será dictada en junio. No ahorita, no en 15 días, no. El juez tiene que revisar otra vez los elementos probatorios, etcétera, lo que se discutió, lo que se dijo, las pruebas que se presentaron, y él dirá, el juzgado lo encontró culpable y la sentencia va a ser de 20 años, de 15, de 5, de 3, etcétera, etcétera. Eso ya va a ser del juez. Bueno, aquí hay un elemento que vale la pena señalar. No soy especialista ni de lejos del sistema judicial norteamericano. Sin embargo, del mexicano algo conozco, simplemente porque estuve 4 años en Lecumberri y algo estudié ahí de derecho, y como he comentado, platicaba yo mucho ahí en esa estancia con Goyito Cárdenas. Algunas cosas que sé, él me las enseñó. Muy bien. En México existe una expresión que se llama cosa juzgada. Un juicio o un proceso llega a ese estadio de cosa juzgada cuando ya el proceso terminó. El proceso en México tiene 2 etapas, lo que se llama primera instancia. Llega usted, está el juez, está el Ministerio Público o fiscal y está la defensa. Y se le sentencia, cuando es encontrado culpable, se le sentencia a 15 años o 10 años. Muy bien. Usted tiene derecho a apelar esa sentencia, a inconformarse con esa sentencia, y pasa entonces a la segunda instancia. Repito, a la segunda instancia, que esa se ventila en el Tribunal Superior.
No es el juzgado de primera instancia, sino a la instancia superior. Y vamos a suponer que ahí se ratifica la sentencia emitida en primera instancia. El proceso ahí terminó. Repito, el proceso ahí terminó. No falta por ahí el ignorante que dice, oiga, no es cierto, porque se ampara y se va a la Suprema Corte. Eso sí, la diferencia es que el amparo no forma parte del proceso. El proceso, repito, tiene dos instancias. ¿Y por qué no forma parte del proceso el amparo? Porque el amparo es un juicio de garantía, se decía antes. Ahora es un juicio por violación de derechos humanos. La Suprema Corte no se manifiesta en torno a la inocencia o culpabilidad de la persona, sino que lo ampara o no lo ampara. Si se encontraron violaciones a sus derechos humanos en ese proceso, la Suprema Corte lo ampara y ordena, va para afuera, porque se violaron sus derechos humanos. Oiga, pero ¿qué él hizo esto? Va para afuera. El caso más sonado sería el de Florence Cassé. Sería, ahí la Suprema Corte no se manifestó en torno a la culpabilidad de inocencia en los secuestros que hicieron, sino se manifestó en el sentido de que habían violado el debido proceso y habían dañado sus derechos humanos. Va para afuera y ahí va para Francia. Muy bien. Entonces, cuando la segunda instancia ratifica la primera instancia, es cosa juzgada. Ya, punto. El Poder Judicial en ese momento no tiene nada que hacer. Si el acusado, el sentenciado en este caso, presenta un amparo, es la Suprema Corte la que ve esa violación de sus garantías, como se decía antes, o de sus derechos humanos. Muy bien. En algunos casos podría la Suprema Corte ordenar que se repusiera el proceso por el tipo de violaciones que habrían sido. Pero esos son casos excepcionales, vamos a decir. Muy bien. La cosa juzgada entonces es cuando ya nada hay que hacer. En ese momento, el Poder Judicial le dice al Ejecutivo, aquí tengo a Ángel Verdugo, ya es cosa juzgada su sentencia y ya no hay nada que hacer y te lo entrego para que tú digas dónde debe extinguir lo que le falta de la pena. Las Islas Marías, una penitenciaría, etcétera, etcétera. Eso es cosa juzgada. Bien. ¿Por qué explico esto? Espero haber sido claro. Hoy en su colaboración, Sergio Sarmiento dice que ya es el juicio en contra de García Luna cosa juzgada. No sé, porque no explica ahí en su posición, Sergio, qué significa cosa juzgada para él. La sentencia todavía no se emite. Repito, el juez la va o la jueza la va a pronunciarse en junio de este año. Ahorita estamos a febrero, marzo, abril, mayo, junio, 4 meses. Muy bien. No sé bien a bien qué es lo que seguiría para Genaro García Luna, pero tengo entendido que habría todavía una batalla legal que él y sus abogados podrían dar para demostrar que las pruebas no presentaron pruebas, solamente de oídas, palabras sin prueba alguna, pero repito, no sé en qué sentido usa Sergio esa expresión de cosa juzgada. Yo expliqué aquí qué es en México cosa juzgada. Me gustaría que en una colaboración siguiente Sergio explicara qué es para él cosa juzgada en el sistema judicial norteamericano. Entonces, ¿qué va a pasar con este juicio? En primer lugar, es un juicio raro. Una de las rarezas es el tipo de testigos que presentó la parte acusadora. Todos delincuentes confesos, convertidos a testigos protegidos, a cambio de reducir la sentencia, a cambio de dejarlos en libertad,
otorgarles una visa, una residencia permanente, es decir, privilegios a cambio de acusar a fulano, a mengano, a sutano o perengano. Y lo han hecho. El problema, ¿cuál es? Que no hubo fotos, grabaciones, videos, no hubo nada. Es decir, solamente fueron de oídas. Es que yo oí que dijeron y es que por acá. Eso me lleva a mí en lo personal a pensar que este juicio fue más bien no un proceso judicial, sino una negociación política. No me extrañaría que en 2 años, ya con el nuevo gobierno, Genaro García Luna sea exonerado y liberado. Pero por lo pronto, el mensaje ya está enviado. ¿Cuál es ese mensaje? Señores de este gobierno, cuidado, porque así como hubo testigos que a cambio de beneficios acusaron a García Luna y no necesitó el Departamento de Justicia presentar pruebas para que fuera considerado culpable, se puede hacer con ustedes exactamente lo mismo. Y hay un elemento que se presta de maravillas a esto. Miren, el presidente López en su locura, en su desequilibrio mental y su fijación por denostar, por acabar a Felipe Calderón, resulta que en este país nada ha sucedido del 1 de diciembre del año 2012, cuando toma posesión Peña Nieto, a el día 22 de febrero del año 2023. En esos 10 años, 3 meses, nada pasó en México en materia de narcotráfico, en materia de funcionarios coludidos con los mañosos. No, todo eso fue con Calderón, que gobernó el país del 2012 al 2018. Del 2006 al 2012. Qué cosa tan rara, ¿no les parece a ustedes? Que el presidente, en vez de combatir lo que quizá en un determinado momento Peña Nieto, el presidente Peña, no pudo completar o no pudo hacer, pues lo lógico era que este gobierno, que lucha en contra de la delincuencia, la corrupción, lo hubiera hecho. Pero resulta que nunca, nunca en los últimos 40 o 50 años, los delincuentes que asesinan, que desmembran, degüellan, le cortan la cabeza a criminales, los cortan y tiran los pedazos, etcétera, etcétera. Resulta que no ha sucedido nada en estos 4 años. Y cuando vemos la prensa o platicamos con gente de Sonora, gente de Jalisco, gente de Michoacán, de Querétaro, de Guanajuato, de Tamaulipas, etcétera, pero resulta que este gobierno dice no ha sucedido nada. O con el huachicol y con algo que prácticamente se ha registrado en este gobierno, el famoso fentanilo. Hoy, los Estados Unidos están sufriendo desde hace 3 años un promedio de 105, 110,000 muertes como consecuencia del fentanilo. Su fabricación en México, el trasiego a los Estados Unidos. ¿Y saben ustedes cuál es la actitud de este gobierno frente a ese flagelo que es muy posible que este año alcance la cantidad de 140 o 150,000 muertes? Negarse a colaborar con la DEA, negarse a informar de las confiscaciones de precursores químicos y fentanilo, los que traen de China, etcétera, etcétera. Dice uno, a ver, ¿y eso a qué se debe? O aquellas declaraciones, los delincuentes también son seres humanos, hay que defenderlos, hay que proteger sus derechos humanos. Y dice uno, ¿este señor está loco? Sí, está loco. Entonces dice uno, a ver, se está fijando en lo que hizo García Luna, que no le probaron eso, hay que decirlo también, pero está ciego o cómplice y otorga impunidad a los grupos criminales en estos 4 años, 3 meses. Pero
Así como decía mi mamá, pero allá en el cielo hay alguien que ve. Así habrá otro gobierno a partir del 24, que probablemente juzgue a funcionarios y al mismo presidente. Ya los Estados Unidos enviaron un mensaje juzgando a un secretario de Seguridad Pública. Se les cuatrapeó el asunto en el caso de Cienfuegos, pero en el caso de García Luna no, y el mensaje está enviado. Señores, yo puedo declarar culpable al que sea con mentiras, con palabras huecas, con cosas sin prueba alguna, pero yo lo puedo hacer, estoy en mi país y aléguenle. Eso mismo se lo podrían hacer a quien les gusta, Alfonso Durazo, por ejemplo, a Mejía Verdeja, que era subsecretario de Seguridad Pública, a la que está ahorita, la señora esta chapita, pobrecita, que no sabe ni dónde está parada, al mismo López Obrador, a sus hijos o a alguno de sus hijos. Es decir, la moneda está en el aire. Por eso, cuidado, porque los carniceros de hoy, como dijo mi tocaya Ángeles, serán las reses de mañana. Estos piensan que todo el tiempo van a estar reinando impunemente y en total, no. Están acusando a alguien que dejó de ser funcionario el 2012, hace 10 años y medio. Pues ellos van a salir el 24 y vamos a suponer que el siguiente gobierno de Morena, Dios guarde Lora, no le hagan nada, pero serían 6 años que habrían dejado de ser funcionarios, pero en el siguiente del 30 al 36, ñacas. Ahí sí van a formar, marchándole por la derecha bonito. Llórale. Los norteamericanos, por ejemplo, ahorita siguen insistiendo en que extraditen a Rafael Caro Quintero por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, Quique Camarena. Y tienen ahí todas las cosas para agarrar, aunque ya esté muy viejo y se les vaya a morir allá. Y luego tampoco quieren entregar a Ovidio, el amo del fentanilo. Todas esas cosas están siendo archivadas, están siendo archivadas. Estos piensan que no les va a llegar la lumbre a los aparejos. No, están muy equivocados. Si lo hicieron hoy en una especie de ensayo con García Luna, con ellos, con los actuales, lo van a hacer los gringos mucho más fácilmente. Sobre todo porque Genaro García Luna mostró resultados, estos no. Ahora entremos a otro aspecto de este asunto. Una de las cosas que a mí me da risa es estos jóvenes que suben tweets. Ahora sí, queremos saber toda la verdad y que se diga y qué hizo este y que diga por acá y que diga Calderón y que diga esto. Miren, cuando uno por razones de trabajo ha estado en ciertas áreas de la administración pública, conoce el comportamiento real del ejercicio del poder. Hay cosas que se dan a conocer, pero hay muchísimas más que no se dan a conocer. De tal manera que cuando estos tuiteros, analistas respetados, ahora sí, dice, creo que fue Luis Carlos Ugalde que dice con estas dos cuartillas que planteó Felipe Calderón, el presidente, déjenme verlas, aquí está. En estas dos cuartillas que lanza él a la opinión pública, dice Luis Carlos Ugalde, bueno, dice, pero nada dice de lo que él sabía. Luis Carlos, con todo respeto y aprecio que te tengo, no seas ingenuo. ¿En cabeza de quién cabe que a estas alturas Felipe Calderón va a decir, sí, fíjense, señores, pues que no me acordaba, que sí me dijo Genaro y esto? Por favor, Luis Carlos, tú sabes cómo funciona el poder y te tocó una etapa durísima al frente del INE. Entonces estás planteando, no, dice, es que no dijo nada si sabía o no sabía. ¿Sabes cuándo va a decir Calderón algo en torno a eso? Nunca.
Y hay una cantidad de cosas que ha hecho este gobierno en materia de combate o de acá, de colusión con los delincuentes, que jamás las vamos a saber, porque se parte de un principio de la seguridad del Estado. Y sucede en Estados Unidos, en Canadá, en China, en el Vaticano y acá y allá. Por eso yo les pido, no sean ingenuos, señores. Que ustedes exigen que se sepa todo, pues mejor ni le muevan. Porque si se empieza a saber todo, esos mismos que exigen que se sepa todo van a ser los primeros. No, 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 ya párale ya. Y voy a dar un ejemplo relativamente reciente. Cuando cayó el muro y hubo estos cambios en Europa Oriental y Alemania democrática deja de ser país y hay la unificación alemana. Entonces la gente, los ciudadanos de Alemania exigieron que se abrieran los archivos de la Stasi, que era la policía política. Era una cosa, los alemanes generaron un aparato de espionaje de sus ciudadanos increíblemente eficaz. Soplones, miembros de las familias, amigos, parientes, compadrazgos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, que se sepa, que se abran los archivos de la Stasi. Muy bien, órale, cabrones. Y abren los archivos. Y empiezan a ver cómo los hijos denunciaron a los padres, cómo los hermanos a las hermanas, cómo los sobrinos a los tíos, y en eso, no, mejor ya párale, ciérrale, ahí ya no le muevas. Entonces, por eso me dan risa a mí esos que dicen, que diga Calderón. Pero ¿por qué no exigen mejor que diga López? Calderón fue presidente hace 10 años, salió el 2012. ¿Por qué no? ¿Por qué no exigen? A ver, que venga Peña Nieto y diga esto, o que venga, a ver, que diga el general Cienfuegos qué tranza con esto, o que diga López, o que diga el jefe del CISEN, Audomaro, el general Audomaro. ¡Órale! No, porque es más fácil decir que diga Calderón. Luis Carlos, en tu colaboración hoy creo que es en el Financiero, déjenme ver si efectivamente estoy bien. Déjenme ver los NG chinos. Creo que es en la parte que deseché. Vamos a ver. El fracaso de Playa Espíritu. Sí, creo que es en la parte que deseché, donde viene la colaboración de Luis Carlos. Sí, pero básicamente eso es. No dice, no dijo ahí si sabía o no sabía. Pues siéntate, Luis Carlos, porque si te quedas parado te vas a cansar. Es decir, hay cosas que un jefe de Estado ordena utilizando un instrumento que se llama la razón de Estado. Y todo el mundo entiende que eso es algo secreto. En Estados Unidos hay un instrumento que se llama la orden ejecutiva. Lo que pasa es que la más de las veces hablamos a lo tarugo, por no decir a lo pendejo. Mire, cuando pasan esto de las Torres Gemelas, pues se lanza una cacería, vamos a decir, de parte de agencias de inteligencia norteamericanas para encontrar a los culpables. Se detecta quién fue. Llega el presidente Obama y dice, domingo en la noche cuando ultimaron o acabaron o asesinaron a Osama Bin Laden en aquel reducto allá en un caserío en Pakistán. Muy bien. Sale ahí Obama, una formalidad, y dice él, con una serenidad que solamente da el poder, dice, la primera instrucción que yo le di el día que tomé posesión a León Panetta, director de la CIA, fue que buscara, que localizara, encontrara y ejecutara a Osama Bin Laden con una frialdad quirúrgica. Lo dice así,
sin sonrojarse ni decir, bueno, yo le dije, pero si te levanta la mano, métele un balazo. No, localízalo, llégale y mátalo. Punto. Y el pueblo norteamericano loco aplaudiendo. Cuando de repente hay una organización terrorista y mandan un dron y un cohete y ¡pum! Vale. Eso tiene una orden ejecutiva. Y las personas que ejecutan ese asesinato, ese crimen, como esa aniquilamiento, están cubiertos por esa orden ejecutiva. En México, cuando los años de la guerra sucia o de la guerra medio manchada, con la Brigada Blanca, etcétera, hubo generales que participaron ahí e hicieron las cosas que para el cumplimiento de la misión se hicieron. Eso pasó en los años 70, Echeverría y López Portillo. Muy bien. López Portillo sale el 82. Fox llega a la presidencia el año 2000, 18 años después. Y acá esta comisión, y rájale, agarran a dos generales, el general Acosta Chaparro y el general Hermosillo, si no estoy equivocado, y órale, a juzgarlos. 18 o 20 años después. Muy bien. ¿Y saben qué produjo esa actitud un tanto frívola? Por parte de Fox, hay que decirlo, asusado por alguien que ya falleció, Aguilar Sincer. ¿Qué pasó? Que el general Clemente Vega García, si no me equivoco, que era secretario de la Defensa, cuando el presidente le dijo, hay que hacer esto, él le dijo, nomás que póngamelos por escrito, presidente. Oiga, que póngamelo por escrito, porque yo no quiero estar en 20 años puesto ante un juez y juzgado por algo que usted me ordenó hoy hacer. Fox no firmó, las Fuerzas Armadas, el ejército mexicano dijo, si no hay eso, no entro. ¿Por qué? Porque dos generales que participaron en aquellas, por una razón de Estado, cometieron crímenes, mataron a este y mataron al otro, sí. Pero la gente que logró la estabilidad, la tranquilidad que esos grupos dejaron de representar un peligro, nunca se preguntaron quién acabó con ellos y por qué razón. Entonces entra la Marina en juego, perfecto. ¿Qué va a pasar ahorita? Si el presidente quiere ordenarle a un integrante de las Fuerzas Armadas que haga tal o cual cosa, ¿sabe qué le van a decir los mandos superiores? Ténguele o póngamelo por escrito. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar como García Luna dentro de 4, 5, 8 o 10 años. Así de sencillo. Esa es la lógica del poder. Pero luego de que diga Calderón y que diga esto, señores, no sean ingenuos, por favor. Y se van a China Popular y es lo mismo. Y se van a esto. ¿Qué pasó con estos empresarios chinos que de repente desaparecen y luego aparecen ante un juzgado en China Popular? Va un comando especializado y llegan a Estados Unidos o Europa, llegan y pum, lo encostalan y vámonos bonito, en avión. La orden es clara, tráiganse a ese evasor de impuestos o que quiere, pum, vale. Y esos soldados o esos chinos obedecen. Lo mismo así se hizo en la Guerra Sucia. Que se cometieron crímenes, es cierto. A otros nos metieron a la cárcel y salvamos la vida, es cierto. Pero eso tenía una razón de ser en ese momento. ¿Qué pasó en Chile? Lo mismo. ¿Qué pasó en Argentina? Que posteriormente los juzgaron. Bueno, vayan ustedes a Argentina hoy o a Chile a ver si alguien se atreve a hacer sin una orden escrita y firmada por la autoridad correspondiente. Dicen, téngale. Es decir, cuando no estamos familiarizados con el uso del poder, cuando aparecen estos payasos como Mario Delgado y el presidente que tenemos y eso,
Las cosas se salen de control en un determinado momento y entonces llega la necesidad de hacer cosas que mejor ni mencionarlas. ¿Por qué? Porque el Estado no puede suicidarse. Tiene que hacer todo lo que esté en sus manos para salvar al Estado y preservar la viabilidad del Estado mexicano. Así es. Esa es la lógica del poder en cualquier país. En cualquier país. Sin embargo, aquí, por eso me da risa cuando leí la colaboración déjenme ver si le encuentro aquí a la mano. Permítanme, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues no, no sé dónde la dejé, la verdad. Perdonen ustedes, pero no sé si fue en el de ayer, pero el caso es que no lo encuentro. Vamos a ver si fue en el de ayer. Vamos a ver. Ustedes ténganme paciencia nada más. Vamos a ver. Déjenme ver. Pues no, les prometo buscarla y la comento el viernes. Sí, porque aquí no, ya no la encontré. MG Chinos, Tesla, el doctor Manuel Sánchez, no es Víctor Piz, es Darío. ¿Dónde está? La buscas para el viernes. La busco para el viernes. Muy bien. Entonces, cuando dicen, es que no dijo nada nuevo, que diga si sabía o no. Bien, vamos a suponer que el presidente Calderón diga si sabía. ¿Qué van a hacer? A mí me gustaría que esos que le quieren exigir al presidente Calderón que diga sí sabía, pero no podía decirlo porque era mi cuate y lo que sea. ¿Qué le van a hacer? A ver, quiero que me digan qué carajos le van a hacer. ¿Encubrimiento? Hace 10 años que salió el presidente, ¿qué delitos? Es decir, es una actitud infantil de aquellos que no tienen idea real de cómo opera un Estado. Sí, dice uno, Dios mío, no es posible esto, pues ya vemos que sí es posible. Entonces, ¿qué quiere? Ya veo yo al presidente Calderón citar a conferencia de prensa. Quiero decir que sí sabía, etcétera, etcétera. Por favor, con todo respeto, no sean ridículos, por favor. Entiendan, estudien qué es el Estado, cómo opera, cuáles son las decisiones que se toman. Ahora, aquel que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche. Aquel que ese prurito, no, ¿cómo yo voy a meterme en esto? No se metan en esto. Ustedes piensan que no hay casos en que un alto funcionario del área de seguridad o de las Fuerzas Armadas no ha mandado matar personas. ¿Son tan ingenuos que no aceptan eso? Pues eso sucede en México, en Guatemala, en Honduras, Salvador, en Costa Rica, en Panamá, en así es. Entonces, por favor, es una ingenuidad, una, vamos a decir, en vez de llamarlo de otra manera, es una inocencia que mueve a risa prácticamente. Pero bueno,
Ese es el nivel que tenemos. Por eso es el gran problema de los exquisitos intelectuales. No, yo soy analista y todo. Bueno, pues en Estados Unidos hay analistas intelectuales chingones acá que trabajan en la CIA y saben de esas operaciones, pero firman un compromiso de no hablar de eso. Personas que han trabajado en la CIA y que publican un libro tienen que someter a revisión de esa agencia central de inteligencia para quitar este párrafo, no, este párrafo, y lo aceptan. ¿Por qué? Porque en el ejercicio del poder se comete ese tipo de conductas que en condiciones normales podría enjuiciarse a esa persona. Pero cuando está llevando a cabo tareas que tienen que ver con la estabilidad de ese país y la viabilidad del Estado, ahí no es delito, entra la razón de Estado. Y si les recomienda uno otro libro, se van a enojar, pero no puedo menos que hacerlo, para ver si así saben de qué se trata el poder. Déjenme verlo, ¿dónde lo dejé? Déjenme verlo. ¿Dónde está este libro de Michael Ignatieff? Es un libro que ya he recomendado aquí, que se llama El mal menor. ¿Dónde está? No, ahí están unos que si no es ahí. No está aquí. Ahorita lo voy a encontrar. Ahorita lo voy a encontrar. Claro que lo voy a encontrar. Miren, este libro, este libro, El mal menor, ética política en una era de terror. Aquellos que están preocupados porque Calderón no ha hablado y porque no ha dicho si sabía lo que hacía García Luna, lean este libro, señores, para que entiendan lo que es el mal menor en la gobernación, para que lo entiendan. Está en librería, no es algo nuevo. La edición en inglés es difícil conseguirla, pero está en librerías. Vayan ahorita al Sótano, a Péndulo o a la Gandhi y ahí lo van a encontrar. El mal menor. Y a ver si entienden lo que significa tomar decisiones difíciles, pero que tienen por objeto preservar un bien mayor. Por eso, esa gente que anda con cosas blandengues, no, que diga Calderón y que sabía él y que esto. Pues es evidente que sabía, carajo. Es evidente que sabía. Punto. Ya, no le busquen. ¿Y qué ganan sabiendo que sabía? ¿Qué ganan? Señores, por eso les digo, hay que meterse a la política real para entender cómo opera el ejercicio del poder y se dejen de esas babosadas, cosas blandengues, que no entienden la situación de peligro extremo que estamos viviendo hoy con estos locos en el gobierno. Ustedes quieren acabar con el huachicol. ¿Saben ustedes la única forma que hay? Sí la saben, pero tienen miedo de decirla. Es decir, señores, el ejercicio del poder no es para blandengues, no es para, bueno, es que los derechos humanos de esto, y debemos hacer esto. A ver, espérate, Candel, espérate. Mejor sabes que déjame actuar y ya cuando resuelva el problema, entonces entras tú y ya planteas eso. Pero ahorita déjame rescatar este país. Así de sencillo. Entonces, este proceso al que fue sometido el ingeniero Genaro García Luna es un proceso que va a dar mucho de qué hablar. Si piensan que ya se terminó esta película, compren palomitas, señores. Porque ahora el mensaje enviado con este proceso no es para Calderón, no es para Peña Nieto, es para este gobierno. Junto con
Con Genaro García Luna estuvo una entidad invisible ahí, pero siendo juzgada al mismo tiempo. Es el gobierno de López Obrador. Esa es la realidad. Y el proceso de García Luna en una primera etapa ya terminó, pero el de López Obrador apenas va a empezar. Y vamos a ver cosas muy interesantes y a ver esos chairos que babean hoy y se arrastran para defender lo indefendible como lo que hace Mario Delgado. A ver qué dicen en su momento. Muy bien, déjenme, traigo aquí 2, 3 puntitos. Les recomiendo que lean esta colaboración de Jorge Fernández Menéndez en el periódico Excelsior Hoy. Es un planteamiento muy interesante en relación otra vez con las ingenuidades de algunos y con los que hoy son victimarios y mañana podrían ser las víctimas. Léanlo, por favor. Es abierto, no hay necesidad de tener suscripción en el Excelsior de Jorge Fernández Menéndez. Léanlo ustedes, por favor. Se vienen, pero él, Jorge, es uno de los grandes especialistas, junto con Eduardo Guerrero, OP y también Héctor de Mauleón. Esa cuarteta son de los que le saben al asunto. Entonces, lean eso. Bueno, luego acaba de salir el nuevo ranking de las 10 ciudades más violentas del mundo. Entre las 50, 17 son ciudades mexicanas. Pero de las primeras 10, ahí les va. Colima, lugar 1. Zamora, Michoacán, el 2. Ciudad Obregón, 3 en Sonora. La 4, Zacatecas. La 5, Tijuana. La 6, Celaya, Guanajuato. La 7, Uruapan. La 8, Nueva Orleans, ahí se nos coló 1. La 9, Ciudad Juárez. Y la 10, Acapulco. Quiere decir que de las 10 ciudades más violentas del mundo, 9 son orgullosamente mexicanas. Orgullosamente mexicanas. Ahora bien, Ciudad Obregón está en tercer lugar, pero vamos por el primero. Con un presidente tan inepto y tan inútil como Javier Lamarque, que es el presidente municipal de Cajeme, cuya cabecera municipal es Obregón, y con un gobernador tan inepto y tan bueno para nada como el Poncho Durazo, pronto vamos a ser la ciudad más violenta, Ciudad Obregón. Vamos por ese primer lugar. Que no se confíe Colima, los vamos a desbancar. ¿Ustedes piensan que no ha habido cosas indebidas, ilegales que hayan tenido que cometer los funcionarios de estas 9 ciudades? ¿Ustedes no piensan que algún jefe de policía de eso recibió dinero o dejó ir a un delincuente cuando amenazaron a su familia? ¿Serán ustedes tan ingenuos que piensen que no han hecho eso? ¿Y qué harían ustedes en su lugar? No, que maten a mi familia y a mis hijos, pero yo llevo a esta persona. Sí, ténganle que hacen eso. Eran los primeros que iban a estar llorando ahí. Señores, para ser gobernante hoy en este país, sea presidente municipal, gobernador del estado o presidente de la república, se necesita, antes de cualquier otra cosa, cojones, señores. Cojones. No se equivoquen. No se equivoquen. Y el que tenemos ahorita como presidente carece de muchísimas cosas, pero de la que evidentemente carece es de cojones para cumplir con su responsabilidad. Así es que ya saben. Cuando ustedes vean a nombres por acá y por acá, piensen, ¿este ha demostrado tener cojones en su vida política activa? Esa es la pregunta que deben hacerse. Otro tema.
Acaba de salir un grupo ahí que, si no es porque he leído lo que publican, tanto de manera impresa como esto que está aquí, de manera escrita, pues, un documento, y de sus tweets que suben, diría yo, no puede ser cierto esto. Es un mal chiste. Es una organización que se hace llamar Amor por México. Así se llama. Y hablan de que vamos a hacer partido y que vamos a tener, eso no, porque eso es fuchi, vamos a tener candidatos independientes y todo. Ni idea tienen de los procedimientos para tener una candidatura independiente. Pero en fin, pero luego tienen propuestas tan interesantes y fáciles de lograr como esta. 1. México será una potencia mundial para el 2050. Está en serio eso, esa es la propuesta número 1. Dice uno, estos, pues ¿cómo? La 2, México acabará por fin con la corrupción en estos 25 años. Es la número 2. 3, México tendrá un sistema educativo de primer mundo de excelencia en 25 años. Y así les puedo leer las otras 10 y se van a voltear de la risa. No somos serios. No somos serios. Y termino diciéndoles lo siguiente. Tengo aquí frente a mí, frente a ustedes, la encuesta que publica quincenalmente Banamex, que se llama de expectativas económicas. Ayer fue dada a conocer esta que les muestro aquí. Y la proyección de entrevista a 32 entidades bancarias financieras, el dato para el PIB del 2023, el promedio, el máximo, perdón, es 1.7 y el mínimo es menos 1.0. El promedio es 1.0, positivo. Para el 24, el máximo, el promedio 2.8 y el mínimo 0.6. Y luego otras notas que han salido en las secciones financieras de periódicos es que seguirán las altas tasas de interés y altas tasas de inflación, al menos este año. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen al bulto decir que este año, etcétera, 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 no le hagan caso. Y de Tesla, ¿qué podemos decir? El proceso para que una empresa grande, pequeña, mediana, decida tomar un riesgo en un país que no es el suyo, es decir, invertir recursos en ese país, es un proceso que puede tomar de 2, 3 años a 5 años. El estudio de localización de planta toma en cuenta factores como las distancias a donde está el mercado, la disponibilidad de energía en este momento eléctrica, limpia, barata y no contaminante, mano de obra calificada, Estado de Derecho, seguridad jurídica, entre otros factores. Y en función de eso, estudio in situ, estadísticas, análisis, etcétera, etcétera, una proyección financiera de ingresos, egresos para calcular la tasa de rentabilidad, etcétera, se toma la decisión. Y dicen, en tal ciudad. Pero luego sale López, es que en Nuevo León no hay agua, pero hay agua en el sureste, allá deben de estar. Si realmente le interesara al presidente de la República llevar inversión al sureste, ¿por qué está llevando a cabo esas dos estupideces como el Tren Maya y Dos Bocas, cuando debería haber invertido en educación de calidad, en infraestructura, en mejorar puertos, etcétera? Y entonces elevaría la calificación de esa región. Pero la región con el sistema, con las calificaciones educativas más bajas, con el nivel de impunidad más alto, con la falta de infraestructura, que es un desastre, es el sureste. ¿Quién en su sano juicio se va a llevar una inversión para allá?
Y si continúa presionando esta empresa de Tesla, en un descuido dicen, señores, muchas gracias, y ahí nos vemos, y se va a otro país. Esas son las cosas que no entiende el bulto. Y ya tiene experiencia en eso. ¿Qué hizo con Constellation Brands? Tardó 4 o 5 años deteniendo una inversión en Topolobampo para producir amoníaco o alguna cosa así que se utiliza en fertilizantes. Es decir, el señor está loco. No entiende de qué se trata. Y los que lo rodean, en vez de decirle, presidente, no se metan esas cosas, hombre. Está asustando a la inversión, ¿no? Ahí anda Ebrard diciendo, bueno, es que el agua es solo un factor. Solo un factor. Pero en fin, vamos a ver qué sucede. Yo no sé si Tesla va a recular, va a tener miedo y van a decir, pues sí, nos vamos al sureste o por allá o más allá. O le dicen muchas gracias México, gracias por participar y ahí nos vemos. Muy bien, aquí termina la parte editorial de Platica con México correspondiente. Otra vez. ¿Perdón? Así dijiste al principio, Platica con México. Ah, no es Platica con México. Bueno, pero Platica con Ángel, pero yo soy buena gente. También platiquen con México. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 22 de febrero del año 2023.